En los dos ámbitos traté de entregar lo mejor por respeto a mis colegas, los usuarios y principalmente mis queridos alumnos. Mi recordación en este acto a los directivos, a los ex directores de la Biblioteca Central, donde empecé a trabajar muy joven, con tan solo, como ustedes ya vieron, a los 15 años. Ellos son el doctor Amado Berino, la profesora Beatriz López Núñez y la licenciada Elena Richter de González Petit. En los inicios tuve la satisfacción de trabajar por 2 años con el doctor Gaston Linton, profesional norteamericano que asesoró en la formación de la colección y la infraestructura de lo que es la Biblioteca Central. No olvido jamás a la muy querida profesora Saya Caballero. Con quien trabajé en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias durante casi 10 años. 30 años de labor es mucho tiempo, pero trabajar con honestidad, integridad, responsabilidad, rectitud y solidaridad es lo que me permitió decir misión cumplida y descansar con la conciencia tranquila. Estos valores se los debo a mis padres, que sigue siendo un ejemplo de vida para mí. Y en ausencia de mis padres, por la distancia ya que ellos estaban en Coronel Oviedo, hicieron su papel mis suegros, que en esa época me acogieron como un hijo y fueron ejemplos de los mismos valores de mis padres. Durante los años de trabajo tuve excelentes colegas y compañeros que mediante un trabajo en equipo comprometido hicieron que lográramos con éxito los objetivos institucionales. La entrega al trabajo en varios turnos restó tiempo de dedicación a la familia. Por eso, muy especialmente, dedico este reconocimiento a mi esposa y a mis hijos.